Un tema importante que es la descripción y operaciones de maquinaria, cómo se van seleccionando las operaciones y métodos constructivos. He preparado un documento que el año pasado no lo hice, solamente les expliqué, ahora es nuevo. No es mucho, pero sí les va a guiar bastante en esto que es la maquinaria y equipo de construcción. Creo que estamos ya con un buen número. Estamos con 71 personas y con esas empezaremos la clase. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, empezaremos con lo que están viendo. ¿Están viendo su pantalla? ¿Todo se escucha bien? Sí. Ingeniero. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a ver lo que es el movimiento de tierras en construcciones de obras viales. Habíamos hablado anteriormente que nosotros tendríamos que considerar a las obras de tierra, aquellas obras en las que el movimiento de tierras es grande en volumen o tiene un costo significativo. Por eso están estas obras de tierra clasificadas por el movimiento de tierras. La mayoría de la maquinaria pesada que se utiliza es justamente para movimientos de tierra, ya sean superficiales o subterráneos. Entonces, ahí vamos a ver que existe qué es el movimiento de tierras y qué el alumno debe conocer para poder aplicar bien la maquinaria y equipo de construcción. Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales a fin de modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o industria. Bueno, las operaciones del movimiento de tierras, en el caso más general, son excavaciones, carga, acarreo, descarga, que generalmente esas cuatro son los movimientos, las operaciones más comunes del movimiento de tierras. Extendido, que se hace ya para algunos trabajos de pavimentación, que se trabajan con la subtrasante o con pavimentos. Humectación o desecación es secar o desecar, tratar de eliminar la humedad en algunos terrenos. Entramos con la compactación y otros servicios auxiliares. Aquí esa lectura que he sacado, esta mañana tempranito la he sacado, me ha gustado y por eso la he pegado rápidamente porque me parece muy interesante que les pueda guiar. Aquí refinos es un término que lo usan mucho los españoles y esto es una conformación propiamente. Refinar un perfil es conformar para nosotros un perfil, un talud, etc. Y saneos es el saneamiento que se hace algunos terrenos cuando uno va mezclando terrenos, va removiendo, por decirles, con mucha humedad, etcétera, y encuentra que están suelos contaminados, entonces hay que removerlos. Y eso es más o menos lo que se podría opinar sobre estos dos temas que lo estamos viendo. Entonces, repetimos, tenemos excavación, ¿ya? O arranque. Eso es la excavación, es el término que nosotros conocemos. Arranque es un término que también lo usan muchos españoles, ¿no?
por el asunto de que tenemos que extraer la tierra del terreno natural. Luego viene la carga y viene el acaseo, viene la descarga, tal como habíamos hecho algunos layouts para poder entender estas tareas. Miren, aquí están varias tareas que nosotros las estamos clasificando como el movimiento de tierras. Entonces aquí, eso los voy a editar mejor para que ya lo tengan el momento que se los pase al clase. Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy diverso tipo, que se denominan bancos o yacimientos también. Entonces, los bancos de préstamo son sitios que se han identificado por el proyectista en el cual encontramos terrenos que podríamos utilizarlo en rellenos de nuestro proyecto. Esos son los bancos de préstamo. Los bancos de préstamo, como habíamos hablado ya y habían opinado algunos de ustedes, que se deben cuantificar los volúmenes. Se debe verificar su calidad. Para eso se hacen ensayos de suelo y topografía. Topografía en el sentido de obtener las características en área del banco de préstamo. Suelos con calicatas, la profundidad del material apto que estoy evaluando. Entonces, por métodos topográficos se puede cuantificar esos volúmenes y tener los bancos de préstamo con volúmenes definidos. En una obra pueden haber muchos bancos de préstamo, pueden haber muchos yacimientos o solamente algunos. O sea que todo depende de la magnitud del proyecto y otro asunto es ligado a la calidad de los materiales requeridos, de acuerdo al proyecto y a los materiales. Entonces, es importante que el proyectista o los proyectistas definan los bancos de préstamo, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos de préstamo, así como hemos hecho la ficha técnica y se les ha dicho distancia a los bancos de préstamo, van a definir los costos, los precios unitarios de lo que significaría transporte de escombros si es para un botadero o traer de un banco, un yacimiento, un material de préstamo. Si ustedes les ponen, digamos, 5 kilómetros y en la realidad habían sido 10, ustedes van a tener otro precio unitario y ese precio unitario les puede incidir negativamente en el costo de sus trabajos. Por eso no puede ser donde define el supervisor. Ese es un errorazo, ¿no? Que lo van tomando todos porque no manejan maquinaria y equipo ni manejan el movimiento de tierras como debe manejarse. Solamente en San Andrés manejamos en el criterio que estamos viendo. Pero si mañana ustedes no lo aplican, han vuelto a ser del común de los ingenieros que irresponsablemente dicen que el supervisor determine cuántos kilómetros. Ahí ¿quién va a verificar? Salvo una auditoría y si se encontrara un problema de corrupción o sospechas de corrupción, recién se podría ir y tratar de averiguar qué es lo que ha pasado, ¿no? Y recién diríamos distancia, miden la distancia, todo ya y se puede encontrar, ¿no? Se puede encontrar errores, pero que ya tiendan hacia el delito, hacia la corrupción. Entonces, por eso, siempre el proyectista de carreteras, les han debido decir eso en el diseño de carreteras, debe fijarse los bancos de préstamo para traer el material. Entonces, ahí está algo que deben tomar en cuenta, ¿no? Bueno, la excavación, dice, consiste en extraer o separar del banco porciones de su material. Bueno, cada terreno presenta cierta dificultad en su excavabilidad y por ello en cada caso se precisan
medios para afrontar con éxito su excavación. Es verdad, ¿no? Cada terreno tiene sus características. Ya sabemos que de un pozo en un predio, en una ciudad, puede cambiar de un pozo a otro radicalmente las características del terreno, porque abajo puede haber un, un bolsón de algún material especial, podemos encontrar bolsones de agua, el nivel freático inclusive puede variar ligeramente de un pozo a otro, uno, y en otros puede ser solamente en un pozo, porque por ese sector hay una corriente de agua subterránea que permite que el nivel freático esté alto. Todo eso indica que la mecánica de suelos que han llevado y que la tienen que aplicar ya ahora en esta materia y en otras, como construcción de edificios, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, los estudios de suelo también en el país están siendo hechos muy rápidamente con ensayos, ¿no? Hay un laboratorio que es el que maneja y es con ese laboratorio van y nos dan los valores que debemos hacer como estructuristas o para movimiento de tierras, nos dan ciertos valores que quizás no han sido meditados muy bien. Aquí es importante que ustedes sepan que el estudio de suelos, de mecánica de suelos, geológico y geotécnico, debe decir la forma de excavar. Eso tienen que anotarse. No lo saben muchos. Entonces, si voy a excavar un muro, ahí me tiene que decir, usted va a excavar de esa forma y así va a construir el muro. Y no, si no está ese punto redactado en el estudio de suelos, entonces hay que exigirlo al proyectista, porque eso es lo que debemos controlar. Y no si está solamente el proyectista registrado en la sociedad de ingenieros, ¿no? No estamos yendo a ver si lo ha hecho bien o mal, sino tenemos que exigirle que haga. Si lo hace mal, serás responsable. Si lo hace bien, va a contribuir a una buena construcción sin patologías y problemas que pueden existir. Bueno, aquí dice que vamos a ver excavaciones y lo que me ha gustado de ese artículo es de que van describiendo poco a poco donde primero estamos hablando del suelo y de los métodos de trabajo que dice el título de la clase para poder ver cómo lo estamos haciendo. Antes de comenzar el movimiento de tierras, que sería excavación propiamente, ya esto vendrá, ya si es que va a haber terraplén aquí, o se estará hablando de un vaciado de alguna material, como puede ser hormigón, o como puede ser hormigón rígido, hormigón flexible, ¿no? Que puede ser el hormigón flexible, más lo llamamos asfalto, y el hormigón rígido es el hormigón que conocen con cemento y agregados. Entonces, vamos, dice, para hacer, primero hay que limpiar, y ahí entramos con otro ítem, limpieza y desbroce. No podemos mezclar material orgánico con material que ya lo vamos a utilizar en algún relleno. Entonces, el material orgánico que está lleno de raíces, árboles y basura, puede ser, eso tenemos que llevar a otro lado y desecharlo, desbrozar y desechar. Aquí ya viene otro ítem que está ligado. Antes de hacer esto, el terreno debe estar limpio y libre. Bueno, lo van a encontrar en las especificaciones seguramente, pero a veces no leen las especificaciones. Entonces, alguien se ha acostumbrado a copiar las especificaciones. En algunos casos lo he visto en problemas legales que ponen con el nombre, digamos, estamos la obra en Achumani y aparece que esta obra en Irpavi, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio, las especificaciones, las han copiado de un estudio de Irpavi y lo están aplicando a Achumani. Eso es muy frecuente.
Entonces, eso tienen que evitar ustedes. Tienen que evitar. Ahora, aquí ya entramos a los tipos de excavación y son a cielo abierto. ¿Por qué se llaman cielo abierto? Porque propiamente están al aire libre. Observamos el rato de excavar al sol, al cielo. En cambio, hay otras excavaciones subterráneas que vemos arriba tierra. Esa es la gran diferencia. Ahora podemos hacer excavación manual y podemos hacer excavación mecánica con equipos, no necesariamente solamente excavadores, con equipos en general. Ahora, de acuerdo a las características del terreno, si es suelo o es roca, podemos tener algunos otros métodos de excavación como los que estamos viendo en este momento. Excavación con explosivos. Eso será porque no se puede excavar con maquinaria, ¿no? Y por eso es ya roca dura que debe ser removido por medio de explosivos. Pero aquí involucra riesgos. Entonces, hay ya gente que opera, ¿no? Esta operación peligrosa la opera porque es especialista. Entonces, importante cuando hagamos eso, debe haber un plan de seguridad industrial para comenzar con esas detonaciones, ¿no? No es nomás hacer. Si vieran cómo van propiamente con equipo adecuado y realmente son expertos porque deben colocar en ciertos puntos, hacer un estudio de la roca madre y colocar, ir poniendo, perforar, colocar los explosivos y luego hacer la explosión. Tienen que salir las rocas de cierto tamaño. No pueden salir indistintamente unas demasiado grandes para que volvamos a tener que hacer. Eso ha ocurrido cuando yo viajaba hacia Quime y nos hicieron parar. Yo vi que iban a explosionar. Primero han pasado como cowboys, han pasado lentamente y la gente una cola de movilidad. La cosa es que han llegado, han hecho volar. Ha caído una roca tan grande que no permitía el tránsito del vehículo. Hemos tenido que esperar una segunda explosión. Ya ellos denegando, ¿por qué? Porque debería ser gente experta y no lo era, ¿no? Porque la gente inexperta hace lo que quiere pensando que es fácil hacer. En cambio, la experta estudia. No sé si alguno de ustedes que ya ha tenido la suerte de ser en una obra ha visto trabajar a un picapedrero, ¿no? El picapedrero viene como con un doctor con su estetoscopio, escucha, golpea la roca, todo, y va con un cincel y un combo, golpea de un lado, golpea del otro, golpea y sale una roca bien cortada, ¿no? Y la piedra cortada, así hacen los picapedreros. Pero son especialistas, ya que verlos, puchas, realmente, y ganan bien, pero ahí ven lo que ustedes trabajan. Bueno, después hay otras recomendaciones aquí por ejemplo, aquí hablan de vaciado en medianeras, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Esto ocurre generalmente a muros de contención. Están vaciados a profundidad y están con el vecino colindando, ¿no? Entonces, generalmente esto se hace para muros de contención, aquí se está llamando pantallas in situ, ¿no? Para muros de contención y cables destacados o algunos muros de anclajes, etcétera. Ese es uno de los problemas que deben tener mucho cuidado cuando se hace excavaciones, ¿no? Tener que ver todos los estados de carga que se van presentando durante una excavación y la construcción de un muro. ¿Así ha sido calculado o no? Si no, hay que pedir que el especialista los recalcule.
¿no? Bueno, otro, excavaciones en zanjas y pozos. Importante esto, ¿por qué? Porque se da siempre este tipo de excavaciones en el movimiento de tierras. Y aquí pueden ser métodos mecánicos o manuales. Generalmente las zanjas pueden ser mecánicos o manuales, pero los pozos son mecánicos propiamente. O alguna tecnología como los pozos austriacos, que son unas especies de tubos que se van entrando, excavando, 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 excavando y se vistiendo, excavando, se vistiendo manualmente para construir pilotes in situ. Entonces, se van dando esos pozos austriacos que se denomina la tecnología esa utilizada, importante. En cambio, las zanjas se pueden utilizar para distintos trabajos. Lo que les estoy dando en este momento, estoy describiendo operaciones de la maquinaria con selección por operaciones que yo voy a elegir ya conociendo las máquinas, que es la segunda parte de esta clase, ¿no? Y los métodos que ustedes ya lo conocen en muchos casos y otros se están viendo por primera vez. Aquí las zanjas tienen que ser definidas sus anchos, ¿no? Y esto va de acuerdo a la altitud, a la altura que estoy haciendo, a la profundidad y también a las características del terreno, porque si no, vamos a tener que hacer entibaciones. ¿Qué son las entibaciones? Son protecciones que se hacen con materiales de madera o metálicos para poder excavar casi verticalmente. Entonces, protección de los obreros que están excavando en la zanja, ¿no? Y ahí tienen que tener mucho cuidado en función de lo que pueda sostener esa entibación. Tiene que ser calculado muy bien. No es difícil el cálculo, lo han debido llevar en maderas, lo han debido llevar en metálicas, pero si no, es fácil, no es difícil, no están empotradas, están apoyadas, ¿no? Y eso se puede dimensionar. Aquí está sugerencias de anchos, habría que revisarlas si están bien, pero desde 0,65 a 1 me permite decir que un hombre puede entrar. Un hombre si le medimos, nos medimos nuestros hombros, la mayoría tenemos de 0,60 metros, 60 centímetros. De ahí que esa es la ergonomía del ser humano, ¿no? Puede haber alguno que haga pesas, que tenga un poco más, otro que sea delgadito, que tenga un poco menos, pero un promedio es 0,60. Aquí hay cierta holgura, porque si no, no podría trabajar ahí abajo, no tendría confort para poder excavar. Eso es. Ahora, luego vienen los cambios de volumen de tierra que hemos visto ya, ¿no? Aquí hemos visto nosotros que tenemos en banco, suelto y compactado. Esos aspectos deben tomarse en cuenta para cuantificar los volúmenes. No vamos a entrar en más detalle, cuando ya lo vean lo leerán, ¿no? Les voy a pasar esto ya un poquito más pulido, por lo que hay algunas cositas que hay que editarlas mejor. Bueno, entonces, al final llegamos a que tenemos que ver que las máquinas, hay una selección de máquinas y para hacer esos movimientos de tierra. Entonces, son máquinas de movimiento de piezas y en este caso también de las operaciones que abundan en excavación en una obra, ¿no? En construcción de carreteras, dicen los capítulos en que se compone la obra o módulos pueden ser retirada y reposición de servicios. ¿Qué quiere decir? Voy a retirar un alcantarillado para luego volverlo a poner, porque estoy excavando para un puente, ¿no? Ese es retirar un servicio, o el agua potable, o la instalación a gas. En otros países, cuando voy a excavar el centro urbano, me determinan en la puerta de mi excavación, en el predio, si hay instalaciones especiales, a qué altura están,
qué cuidados debo tener, todo eso me dan. Ya son unas cartillas que me dan para autorizarme la excavación. Aquí no las hay, pero tenemos que averiguar. Tenemos que averiguar. Se han presentado problemas en la zona sur que al excavar han hecho volar una tubería de gas. Y eso es peligrosísimo. De agua potable a diario. Pues, excavan y bon, el rato de entrar ya sale la fuga de agua. Bueno, entonces ahí tenemos que ver en ese caso qué trabajos debemos hacer y si hay servicios deben estar incluidos en los ítems. Movimiento de tierras, como hemos visto, drenajes, otro problema. Todos ponemos un tubo de drenaje detrás del muro. Les han debido también enseñar en cálculos de muros de contención, pero se olvidan de que ese drenaje está en terreno del vecino, ¿no? Por lo que a veces está a plomo el muro. Entonces tienen que ver, porque no es nomás excavar donde el vecino y ponerle abajo un tubo de drenaje. Tienen que conocer el vecino que están haciendo eso para proteger su propiedad y proteger la nuestra. Más la nuestra que la de él. Entonces hay que hacerle entender. Porque otros en Chegal, si de noche colocan el drenaje u otros lo diseñan y no lo ponen. Cuando se colapsa el muro, recién se ve abajo que no había drenaje. Estructuras. Ahí están viaductos, pasos superiores e inferiores, puentes, etcétera. Túneles firmes se llama también a los pavimentos. Esos son pavimentos. Señalización y aquí anejo, dice anexo de integración ambiental. Las obras ambientales que también en muchos de los proyectos que ustedes estarán viendo en el estudio del caso 2 en especial, que también se incluyen, ¿no? Plantaciones que pueden poner en los taludes árboles, etcétera. Hidrosiembra, que son técnicas patentadas para revestir con vegetación los taludes, y pantallas o necesariamente hacer una serie de sembradíos de vegetales de diferente categoría, árboles inclusive, que me puedan servir de pantalla para protegernos de vientos, etc. Bueno, entonces aquí, ese es el movimiento de tierras, resumido de lo que sería en carreteras, por ejemplo. Entonces, ahí vienen actividades como las que están viendo, como las que han hecho en su práctica. Para carreteras han sacado una serie de ítems con módulos. ¿Qué módulos han sacado? Entonces, uno de los módulos es movimiento de tierras y es importante. Y ahí viene, ¿no? Este listado que puede aumentarse mucho más. Ahora, aquí dice la Constitución y tipos de suelos. Ahí se habla en forma general que hay nuevamente muchos suelos lo pueden componer dentro de las excavaciones, desde arcillas, limos, arenas, gravas y material orgánico, mezcla de ellos. Entonces, por eso es importante ir revisando bien el estudio de suelos que me va a dar de qué tipo de clasificación tengo y qué tipos de materiales me voy a encontrar en el momento de excavar. Y luego revisar si así he calculado bien, porque los muros de contención y las estructuras se utilizan tomando en cuenta íntimamente el estudio de suelos. Entonces, de ahí tendríamos que ir viendo siempre, revisando. Entonces, nuevamente están los tipos de excavaciones a cielo abierto, que pueden ser en roca, en terreno duro, en terreno semiduro, en tierras comunes. Y ahí vamos viendo que desde la utilización de explosivos, de maquinaria y excavar a mano, ahora aquí en lodos, también vamos a poder encontrar lodos. En derrumbes, todo podemos encontrar con mucha humedad.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Hacer una desecación previa o qué equipos voy a utilizar? En excavaciones subterráneas tenemos que utilizar maquinaria para túneles y galerías y en pozos, ¿no? Entonces, para túneles y galerías seguramente hay bastantes equipos que pueden ser utilizados, desde los que van a excavar túneles a los que van a trabajar ahí dentro de los túneles. Es importante. Tienen características especiales. Una mototralla que trabaja afuera no es lo mismo que una mototralla que trabaja subterránea. Es más baja y tiene ciertas características diferentes. Ahora, aquí si trabajamos en presencia de agua, pero en sectores del mar o en ríos profundos, lagos, etcétera, ahí se pueden presentar distintas características del material que vamos a excavar y ahí vamos a poder utilizar también máquinas, pero que puedan hacer estos trabajos. No son máquinas especializadas. Ahí están y eso es más o menos lo que en general uno puede hablar de lo que es excavación de estos equipos, de estas máquinas. Ahora, otro aspecto que aquí he encontrado en otra lectura, que es movimientos de tierra también. Y aquí están cómo se definen al decir que son actividades constructivas. Aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta que estas actividades constructivas son todas las operaciones que muchas máquinas dicen hacer y las hacen. Y eso vamos a ver cómo se puede hacer. El ingeniero civil ve los movimientos de tierra como la tierra como insumo, como material. En cambio, el agrónomo ve como parte de un proceso de crecimiento de las plantas. Entonces, diferentes ensayos hay. Un ensayo para nosotros puede ser el CBR y para ellos puede ser el pH. Entonces, hay diferencias. Y la compactación que tiene un agrónomo es una compactación que cuando pasa un tractor puede compactar el terreno y dificultar que entren las raíces al terreno. En cambio, nosotros ya vemos que la compactación nos puede hacer formar rellenos y terraplenes adecuados que no se hundan, que no se asienten. Y aquí va hablando de todos cómo se van a clasificar. Aquí, miren, conformaciones, ¿sí? Conformaciones, y aquí están las explanaciones, ¿ya? Igual, explanación es movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes. Entonces, explanaciones así los llaman. En cambio, conformaciones son pequeños trabajos que trabajan siempre con el perfil, no necesariamente con el terreno mismo, ¿no? Y bueno, aquí aplicamos, dice, topografía, ¿no? Y esto es, en otras palabras, esa conformación es como una nivelación nada más, o quedades que son pequeños baches o huecos que se presentan, ¿no? Ciscos o pequeñas puntas que aparecen y barrancos que tenemos que pasar con la maquinaria, porque los barrancos se van a transformar en terraplenes si es un proyecto. Y ahí van dando otros nombres que se necesitan. Bueno, ahora, las estructuras de tierra y roca, como tratan aquí, se pueden clasificar, y eso me ha gustado, porque aquí hablan otros términos, ¿no? Aquí hablan de terraplenes y terrazas, que son materiales de relleno. Terraplenes no tenemos problema. Pero aquí ya viene con escolleras, las escolleras y pedraplenes, ¿no?
Las escolleras son utilizados con rocas de granulometría uniforme y de gran tamaño. Escollerado. A ver, un escollerado conocen el sector de Amor de Dios. ¿Conocen? Por lo menos dígame no. No, Inge. Ya. Amor de Dios es el sector de ir del puente de Calacoto hacia abajo, hacia arriba abajo, van pasando un puente que lleva a la zona derecha a Amor de Dios y si no sigue el río hasta abajo, hasta llegar a Aranjuez y de ahí de Aranjuez comienza a subir a Mayaza. Ahora se orientan. Bueno, en ese sector están construidas numerosas escolleras, ya que la aplicó uno de nuestros docentes, que es el doctor José Luis Montaño, cuando era director de Cuencas, ¿no? Él lo hizo y ha dado un buen resultado porque ha permitido una vía encima y unos parquecitos para caminar hacia Aranjuez. Eso alguna vez han debido bajar por ahí, ¿no? Pedraplenes, ¿no? Como los terraplenes son hechos de tierra, los pedraplenes son hechos con piedras. Aquí está, por ejemplo, este es un escollerado si fuera un revestimiento, pero si fuera como un muro de contención, ya estoy con el pedraplén ahí. ¿Ya? Entonces, podemos armar pedraplenes, escollerados que protegen. A veces protegen de los oleajes también, aunque hay sistemas para proteger oleajes del mar, de un lago y de ríos. Generalmente estos pedraplenes se utilizan, esa es una solución, o también muros de contención de mampostería, porque de hormigón normal sería demasiado caro, ¿no? Bueno, ahí está, eso es. Otra cosa que me ha gustado, que describen el terraplén, esta publicación. Describe el terraplén. A ver, ¿de qué está dado el terraplén? Está dado esta sucesión transversal o típica, ¿no? Que está suelo de cimentación. ¿Qué llamamos al suelo de cimentación? Fundación, Inge. Fundación. Otro más común. Me van a dictar luego nombres de los que están hablando. ¿Quién más? Subrasante, ¿Tercero ingeniero. natural? Subrasante. Ingeniero de Román Pat. Subrasante. Subsasante. ¿Ya? Y aquí, la subsasante, aquí por ejemplo, miren, aquí están poniendo subsasante, porque esa parte es terraplén, ¿no? Entonces aquí está la coronación del terraplén, el núcleo del terraplén y la subsasante donde se va apoyando. Esto es terraplén, pero aquí esta cota es de subsasante, porque la hemos subido de aquí a aquí. ¿Listo? Encima de la subsasante viene la rasante, que es ya con el pavimento. El pavimento determina la subsasante, ¿no? Se puede marcar aquí por lo que no hay un problema. ¿Listo? Bueno, entonces, miren qué interesante es esto. Aquí está la berma. La berma tiene que estar también a esa altura, ¿no? La altura. Entonces, esto voy a colocar aquí material de berma, pero tiene que ser berma, porque cuando sale el vehículo, tiene que poder agarrar la berma. Para eso es. Y la berma no puede estar aquí abajo, si no viene aquí y se vuelca, pues, ¿no? Bueno, entonces verán, no todas las publicaciones están bien hechas. Esta no está muy bien, pero da una idea de lo que da. ¿Por qué tenemos pendientes de 0,5 a 2, de 0,5 a 2? ¿Quién dice? Para evitar ¿Para evitar qué? el hidroplaneo. El drenaje. Drenaje. Muy bien. Es el drenaje transversal. Pero cuando es subrasante, no hay estos 0,5. No, está mal. Es de 2 a 3. ¿Ya? Entonces aquí no puede ser tan planitos. Entonces las carreteras de grava
que se denominan caseteras de grava, las que conocen ustedes y que les han puesto grava arriba, no tiene ningún pavimento y es una carpeta de grava la que lleva. Todas tienen que ser de 2 a 3. Ahora, eso se daría si no hay la etapa en que va a funcionar así. Esto es 0,5. 0,5 será cuando esto está pavimentado. 1 a 0,5. ¿Listo? Bueno, eso les hago notar de lo que están viendo, pero que ustedes han debido llevar ya en otra materia. Bueno, aquí vamos viendo las secciones, ¿no? Sección de excavación a media ladera. Esta es a media ladera porque seguramente todo eso, esta inclinación que se está dando es de la ladera. Ya he cortado con el pavimento. Entonces ya le he perdido continuidad a esto, por eso se llama media ladera. Y seguramente va a haber corte y terraplén. Entonces, eso es importante que se recuerde. Aquí me ha gustado esto porque miren, aquí está una área de terraza excavada, explanada, dicen es excavada también, talud en corte y talud en relleno. No tienen las mismas pendientes. El talud en corte puede ser más vertical porque es material en banco. En cambio, el talud en relleno es más extendido porque el terraplén es construido, ¿no? Entonces, esto es importante hacerlo notar, pero miren qué lindo debe estar en SketchUp o en Arcon, lo que han hecho. Está muy explícito lo que quieren realizar. Aquí habla de excavaciones compensadas y excavaciones no compensadas, ¿no? Significa el suelo sobrante. Esto es un poco hablar de movimiento de tierras, de diagrama de masas, sacar de un sector y llevar al otro, siempre y cuando el material sea apropiado. Si no es apropiado, tenemos que desecharlo y traer de un banco de préstamo. Si es apropiado, lo utilizamos en la misma casetera. Esto es, y habría que leer estos criterios que nos dan, y ahí, aquí está viendo lo que dice que han excavado, han desbrozado, y bueno, a veces, aquí, bien que se muestra esto, a veces puede ocasionar la erosión de todo esto y puede variar. La vegetación puede ir muriendo alrededor de esto y abrirse esto, ya como se dan en algunas carreteras. Bueno, ahí está el terraplén. Aquí están cómo están trabajando. Miren, una serie de equipos que están haciendo en un camino rural. Y aquí hay una historia de la construcción de excavaciones. Y aquí conviene leer porque, miren, es importante que nosotros aprendamos a leer la historia de todo, ¿no? La historia verídica, no la historia inventada. Uno que repite muchas mentiras al mismo tiempo hace pensar que es una verdad. Eso no es así. La historia de la construcción es muy importante lo que hay que ver, ¿no? ¿Qué aporte hemos tenido? ¿Qué aporte de quiénes hemos tenido aporte del mundo? ¿Han sido los romanos? ¿Han sido los griegos? ¿Los chinos? ¿Quiénes? ¿Quiénes han traído? Y eso es importante leer para conocer, ¿no? Eso me enseñó a leer así historia a mi papá, porque yo leí una vez un libro en su biblioteca que él tenía, muy bonita. Le digo, papá, ¿qué es esto de historia de un médico afortunado? Ah, me dijo, es de Pasteur. ¿Sí? ¿Y qué hizo Pasteur? La penicilina descubrió por suerte. Sí, sí. Me acuerdo, un docente que recién ha fallecido, el ingeniero Zeguerín, de la botística, él también nos contó
una especie de porterito había en un instituto que limpiaba todo y los investigadores dejaban en la pizarra todos sus análisis y a veces se iban y lo dejaban así. Al día siguiente habían llegado y estaba resuelta la ecuación que no podían resolver un día antes. ¿Quién lo había hecho? El portero. ¿Quién era ese portero? Un gran matemático. Creo que era Faraday. ¿Ya? Entonces, miren, era así. De ahí que nosotros en broma al porterito que venía le pusimos Faraday de apodo, ¿no? Pero la verdad era que, miren, a que leer. Es apasionante leer lo que sucede, lo que ha sucedido y cómo han ido saliendo las cosas, ¿no? Y no decir que no, que aquí, que allá, que no ha habido investigación, que no, hay que ver, porque en topografía han debido ver el teorema de Potenot, ¿no ve? Que ya no se aplica ya porque ha aparecido la estación total, ya es trilateración, ya no es triangulación, pero según las lecturas de Jordán y otros libros antiguos, al parecer Potenot le ha tirado un plagio a Steiner. ¿Ya? Steiner es el que sería el titular de esa, y Potenot figura hasta ahora con el nombre de su teorema, ¿no? Y no fue otro. Entonces, por eso es importante ir leyendo todas estas lecturas. Y ahora aquí ya nos hablan de realizaciones de investigaciones previas. Nosotros estas previas las llamamos descripción en nuestros estudios de caso. Topografía, geología, hidrología, hidráulica, de tránsito, climatológicas, de impacto ambiental, es en el sector en que estamos haciendo la obra. Es decir, tiene temperatura de tal, presiones no presiones, altitudes, presión también puede ser, vientos, clima, todo eso vamos hablando. Está cerca un río, está en área inundable, está en área sísmica, todo eso deberíamos tener, ¿no? Y luego el proyecto de la misma excavación, debería haber un proyecto, por eso les digo que el estudio de suelos debería tener. Y hay varios trabajos que se van realizando y se encomiendan para las construcciones en general. Ese es el capítulo que estamos viendo. Nos está haciendo una introducción a lo que va a venir para saber qué es una excavadora, qué es una retroexcavadora, y ahí vamos a ir viendo qué podríamos construir con estos y qué no lo podríamos hacer, ¿no? Aquí está sobre problemas que se presentan, ¿no? Nos van haciendo cuadritos donde podemos mejorarlos y qué paradigmas hay, ¿no? A veces nos dicen que cosas que se nos vuelven ya como ley y a veces no es así, ¿no? Entonces, es importante que sí lo analicemos y la volvamos como un protocolo que puede aplicarse siempre, ¿no? Importante, los grandes problemas que veo de patologías son por excavaciones mal hechas. Y esas excavaciones para muros de contención. Eso es casi seguro. Han dañado al vecino, se ha rajado el vecino y no, que su alcantarillado estaba mal del vecino. Esa es responsabilidad del que excava. Tiene que averiguar si tiene alcantarillado, cómo está funcionando, etcétera. Un acta con el vecino tenemos que hacer. Notariado, porque si no puede decir, ahí yo tenía un cuartito con 2 baños y esos baños eran con una cerámica importada del Brasil, de donde sea. Y si no hemos tomado nota antes de, por ahí había unas grietas increíbles en su baño, pero nosotros no hicimos el acta y no nos alertamos de lo que podía haber. Entonces ahí está. Y aquí están también las tecnologías constructivas con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede afectar el suelo
la vegetación, el agua, el paisaje, la atmósfera sociocultural. Miren, es importante. Esto se aplica en fichas ambientales para partir y en estudios de impacto ambiental en función de la ficha y categorización. Y ahí, aquí vamos a ver, eso al finalizar la materia, nos va a dar tiempo para poder hacer una ficha ambiental y ver cómo podemos nosotros tener cuidado. Aquí está, para que ya vayan viendo que es importante estos métodos constructivos, ver cómo podrían impactar al medio ambiente y cómo podríamos minimizarlos. De eso se trata, ¿no? Y esto también lo vamos a editar un poquito mejor y se vendría allá, porque generalmente estos se encuentran, estos documentos en PDF, y habría que bajarlos para corregir, volverlos a Word, chequear, darles nuestra terminología y luego para que ustedes no se confundan el trato de leer. Y ahí está, ¿no? Una serie de actividades que nos van haciendo notar, ¿no? Cómo podemos nosotros analizar. Aquí también tocan el estado de suelos, que ya los hemos visto, ¿no? Naturales o en banco, sueltos o esponjados, que ellos llaman, y compactados, que son los que encontramos en el terreno. Y aquí nos refuerzan nuestros conocimientos sobre eso que estamos viendo actualmente. ¿Listo? Las transformaciones, cómo vamos a calcular los volúmenes. Hay muchas cosas que en cada texto, cada profesional lanza algunas ideas para poder hacer. Entonces hay que tomarlas siempre con cuidado y analizarlas. Si me parecen bien, las adopto. No me parecen bien, los pregunto. Si alguien ha hecho algo parecido como está escrito. Y tercero, las desecho o las aplico. Ahí está. Aquí dice, para el cálculo de volúmenes de movimiento de tierras, hay métodos exactos o métodos aproximados. Métodos exactos, el prismoide, ¿no? Que ustedes ya conocen, una sección A1, otra sección A2, saco el promedio, una sección AM, y puedo aplicar la fórmula del prismoide, que es D sextos y estas áreas A1 por 4M por A2. Pero se simplifica esto por métodos ya más aproximados, que son de las secciones extremas. Y es lo que aplicamos, solamente tratando de ubicar las secciones que son cero. No hay ni corte ni relleno para transición a uno u otro y hacerlo más exacto esa evaluación del movimiento de piezas. Y ahí está el método de las secciones. Hago así y ahí está donde están usando el cero. Del área excavada al área rellenada que han debido llevar, ya supongo, si no han llevado, no es difícil, es un promedio básicamente y se lo puede calcular violentamente. Ya eso han debido llevar porque así se van llenando el diagrama de masas para obtener las distancias medias de transporte o transporte lateral también. Y ahí vienen ejemplos que se van dando para que lo vayan viendo y bueno, ahí está el perfil longitudinal, las secciones transversales, cómo se van sacando y en topografía han debido ver esto y me parece que lo han hecho aquí un buen resumen que nos permite analizar, ¿no? Ahora dan otros métodos aproximados, ¿no? Y aquí en esta longitud, ¿cuánto? Tomo una cuota media y de ahí adopto para todos. O sea, voy optimizando en rectángulos lo que no es rectángulo, ¿no? Pero teniendo la altura media aproximada de todo. Bueno, ya viene ahora algo sobre diseño, que no sé si lo incluya esto. Yo voy a ver para ver si es útil para lo que estamos haciendo o no, pero siempre todo es útil si me va a orientar mucho mejor. Aquí ya está avanzando un poco más, tiempos de concentración, ya va hablando ejemplos de cómo calculan los volúmenes, ejemplos cómo voy obteniendo curvas de nivel y
taludes, secciones que voy a ver, cuantificar en planta, en planimetría, plan y altimetrías, cuantificar los volúmenes. Ahí, por ejemplo, tengo que nivelar y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Esto ya llevaron en topografía y esto es solamente algo que no lo he editado todo eso, lo he sacado así de PDF y creo que nos puede servir bastante. ¿Ya? ¿Alguna sugerencia hasta aquí? Bueno, entramos a la segunda parte de que cómo seleccionamos estos equipos. Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo más chiquito. Aquí tengo yo una máquina que está haciendo su trabajo, ¿no? Dice, cuando hablamos de maquinaria y de movimiento de piezas, hacemos referencia a un grupo de máquinas utilizadas en el sector de la construcción y de ingeniería civil para remover, retirar o trasladar grandes cantidades de tierra. La maquinaria de movimiento de piezas es utilizada en todo tipo de obras, desde construcciones de viviendas hasta grandes obras hidráulicas, pasando por caminos, vías de ferrocarril, aeropuertos, hospitales, escuelas. Es lo que habíamos hablado ya anteriormente. Y las funciones, operaciones es remoción de piezas y escombros, transportes, elevaciones de carga, redistribución y otros, pero deben operar con seguridad, ¿no? ¿Cuáles son? Y aquí van hablando rápidamente de lo que son las excavadoras, ¿no? Las retroexcavadoras. Esta es una retroexcavadora, ¿no? Si esto fuera invertido, esto hacia abajo o hacia arriba puede ser así, pero esta cuchara tendría que excavarse en la otra forma. Esa es excavadora. Y esta otra que hemos visto es retroexcavadora. Aquí está la topadora con hoja de empuje y es una topadora. Aquí están las cargadoras frontales, ¿no? Porque aquí está su cuchara adelante. Le estoy dando un pantallazo en general para que ya puedan ubicarse el momento que entremos en detalle a ver estos equipos. La motoniveladora tiene abajo su hoja y con ellas va nivelando, va extendiendo el material, ese equipo de acabado. Luego vienen zanjadoras. Miren esta de tambor, propiamente una zanjadora que va haciendo más en trabajos mineros que en trabajos de construcción de carreteras. Y ahí están finalmente nuestras volquetas, camiones fuera de carretera que tienen estas características y muchas otras más que nosotros podríamos ver. Finalmente, aquí las características de la maquinaria y equipo de construcción y elaboración de fichas técnicas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que ver, elegir las máquinas específicas para un determinado estudio de caso. Ahí está el estudio de caso 1 y el estudio de caso 2, que lo hemos tomado por ejemplos. Uno es construcción de edificios, que es lo primero que un ingeniero joven empieza a trabajar en área urbana. Y otros, que puede ser cualquier otra obra civil que también podría empezar a trabajar. Entonces, de ahí los estudios de caso se van diferenciando de estudio de caso 1 y el estudio de caso 2 para cualquier otra obra civil. Y aquí vamos viendo las operaciones que van realizando, ¿no? Y ahí vamos a ver que hay máquinas de tracción, que son propiamente los tractores. Máquinas excavo-empujadoras, que excavan y empujan. Ahí estaría la topadora. Excavo transportadoras, excavan y transportan. Ahí pueden ser la mototrailer, por ejemplo. Excavo cargadoras, puede ser una cargadora frontal o también podría ser una retroexcavadora o un excavador. Máquinas de acabado, unidades de acarreo,
máquinas de compactación, donde hemos visto en la clasificación de máquinas que hemos visto anteriormente. Tenemos excavoelevadoras, que son propiamente las retroexcavadoras y las excavadoras, las dragas. Maquinaria para demolición. Tenemos bastantes para demolición, desde martillos, ¿no? Desde martillos con compresoras, después desde martillos incluidos en las retroexcavadoras o en las excavadoras. Podemos bolas de demolición, que también se utilizan, movidas por cables, etc. Luego tenemos maquinaria para pavimentos flexibles. Todos, con la mayoría de los pavimentos flexibles, los denominamos así porque tienen asfalto, bitumen. Entonces, los pavimentos asfálticos, ¿no? Están también a utilizar maquinaria que haga que los construyan. El pavimento rígido también, cómo llevo el material ya de mezcla, que puede ser con mixers o tener plantas en sitio y ir utilizando terminadoras de pavimento rígido, y aquí hay terminadoras de pavimento flexible. También podrían entrar chancadoras en ambos casos si voy a utilizar el material chancado. Maquinaria para elaboración del hormigón. Esta maquinaria es muy utilizada en la construcción de edificios. Entonces, de ahí que es importante que lo conozcamos bien. Tendremos ahí maquinaria pesada, semipesada y otros equipos de elaboración del hormigón. En maquinaria pesada puede estar una gran excavadora, retroexcavadora a orugas. Podríamos tener volquetas, podríamos tener mezcladoras para trabajar en el sitio, plantas de hormigón que podrían estar en el sitio. Entonces, miren, hay bastantes vibradoras, equipos más pequeños y que herramientas bastantes. Entonces, es una idea general de lo que la elaboración del hormigón requiere maquinaria y equipo. Máquinas para residuos sólidos. Los rellenos sanitarios tienen que requerir una serie de máquinas. Las máquinas son de distintas características a las normales que conocemos en movimientos de tierras. Por ejemplo, las topadoras tienen hojas de empuje más grandes y con cejas para poder trasladar los materiales sólidos grandes que están en el relleno y extenderlos antes de que entre una topadora que conocemos, que se mueva tierra y la extienda en el relleno. ¿Ve? Entonces, podemos usar bastantes equipos de residuos sólidos que son importantes en los rellenos sanitarios. Maquinarias de mantenimiento vial. Ahí tenemos bastantes equipos pequeños, equipo liviano, semipesada y pesada. Ahora, para carreteras se utilizan unos equipos, para ferrocarriles otros, externos e internos al ferrocarril. Y para aeropuertos están los similares a los de carreteras. Luego tenemos máquinas de elevación de materiales, grúas que ahora están muy de moda, las grúas TOSE, recién se han puesto de moda los últimos años en Bolivia, que mueven grandes cargas para la construcción de edificios altos. Pueden subir, trasladar en terrenos amplios, trasladar de un lugar a otro lugar carga, que pueden ser cargas importantes, desde materiales, equipos semi-elaborados y de material semi-elaborados, etc. Ahora hay ascensores en obras para subir a los obreros. Hay montacargas, guinches, poleas, etc. Luego tenemos máquinas para túneles y construcción subterránea. Esto es una especialidad propiamente, desde la topografía subterránea hasta la construcción de túneles, que tiene que hacerse con mucha precisión porque son equipos y trabajos también que requieren cuidado porque son peligrosos. Máquinas de construcción bajo el agua, como hemos visto, subacuáticas,
otra maquinaria de equipo de construcción, siempre hay otras herramientas menores que son de bajo costo y corta vida útil. Maquinaria agrícola que se utiliza en labores industriales, como el tractor con ruedas. Se utiliza en área agrícola y entre una variedad de máquinas agrícolas que ayudan para el arado, para la remoción, etc. Maquinaria forestal que sirve para poder cortar y extraer árboles. Y esto es importante, no solo son sierras, también hay equipos que trabajan con maquinaria pesada. En obras hidráulicas, en ríos, lagos, mares, hay maquinaria que se utiliza, aunque más se refiere esto a ríos y ríos, obras que trabajan en ríos y lagos. En obras sanitarias, agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial, plantas de tratamiento, ¿qué equipos se utilizan? Muchos de aquí son similares. Si tengo una planta de tratamiento de hormigón armado, voy a utilizar equipos de elaboración de hormigón armado. En obras petroleras, ya aquí la cosa es más sofisticada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para tender ductos, oleoductos, gasoductos, necesito grandes equipos de tiendetubos, por ejemplo, ¿no? Y ese es especializado para este tipo de obras. O si trabajamos en plataformas marítimas, también se requieren equipos subacuáticos importantes. Maquinaria de apoyo logístico a las operaciones. Toda vez que una máquina sale a trabajar, requiere que la apoyen con combustible, la apoyen con una revisión mecánica, la apoyen con agua. Entonces, miren, esos son, o tengo que lubricarlas, hacer mantenimiento preventivo, aceites, grasas. Entonces, alguien tiene que llevar eso y son los maquinaria de apoyo logístico. Y otras máquinas que siempre pueden haber. Aquí, los catálogos, ¿no? Los catálogos que existen nos van dando una serie de máquinas. Aquí fíjense, el del 42, que es del 2012, hace 10 años atrás, estos eran los equipos que ellos fabricaban, desde el D3C, D4C y sus otras. Estas van subiendo D6, D6C, D7G, todavía había el D7G, ¿no? Ya no hay el D6G, sino hay el D6R, esta XL, el R, otro R aquí, el D7R también, ya van cambiando, ¿no? Si ven otra, como vamos a ver ahora, otro, y aquí es el equipo agrícola, motoniveladoras de distintas, ¿no? 120H, 135H, 12H, esa es mucho más moderna. Aquí me van desglosando los HPs que tienen, ¿no? Ahí están los HPs que tienen. Pero lo ideal sería que vayan colocando aquí de cada uno cómo son sus características. Y esa es la tarea que vamos a ir haciendo poco a poco para que ustedes puedan tener, todos y en grupo lo vamos a hacer, para que luego todos heredemos estas tablas que las vamos a hacer. Entonces, no son muchas hojas que nos determinan todas las excavadoras. Miren, también hay desde una cantidad de 38 HPs, aquí no se lee muy bien, pero debe estar por los 400, 500 HPs. Y ahí está, retroexcavadoras, las que llamamos gallinitas, cuántas hay. En la industria forestal, miren cuántos equipos se pueden utilizar. Tiendetubos, lo que se utiliza más en la industria petrolera, pero también podemos utilizar en las nuestras. Mototrailers, cuántos tipos de mototrailers. Camiones fuera de carretera, cuántos otros. Camiones articulados, tractores de rueda, compactadores de relleno, sanitarios, compactadores de suelos. Aquí se dividen
de un lado a otro lado, cargadoras de ruedas, cargadoras frontales, ya me dan sus capacidades. Pero si aquí yo las tuviera, sería ideal. Y no es necesario editar mucho. ¿Por qué? Porque esto, foto, ya puedo colocar en Word y en Word le puedo aumentar aquí de cada una de ellas. Entonces, si trabajamos en grupo, lindo sería poder tener por lo menos de 1 o 2 catálogos esas hojas ya con sus equipos bien identificados. Equipo de pavimentación, miren cuánto hay, cuántos equipos. Sigue la de pavimentación, que son compactadoras, y estamos ahí viendo una serie de compactadoras. Y listo. Entonces no son muchas hojas, pero sí se quiere un pequeño trabajito de ir revisando cuántas HPs tiene. Después de que hagamos todas las máquinas, lindo sería concluir con uno de estos hojitas de manuales debidamente clasificados, pero no presten a nadie. Eso es nuestro, es de la UMSA, ¿no? Porque lo primero que para congraciarse, ya sea chicos y chicas, yo tengo esto, te doy. Nada, eso es, cada uno se tiene que guardar, porque si no todos nos comparan y nos dicen, no, que aquí, que allá, y la UMSA tiene su valor, por eso se enseña eso. Y aquí está el de Komatsu en inglés, pero igual, de la misma forma, aquí hay de 40 a 150 HPs, dice, y ahí debe tener estos, un poco más, pero, y ahí están varios. Ahora, ¿por qué sirve tener de Komatsu también? Porque, por ejemplo, aquí hay el de 75A. Si aquí tenemos que este 75A tiene 150 HPs, entonces se asemeja al de 6 y lo puedo comparar con el de Caterpillar. Eso es lo que me puede dar. Entonces, ahí está, ¿no? Miren cómo puedo yo ir encontrando todos estos equipos que no ha salido muy claro porque les sacaba así el fotocopiado, es sacar una foto del manual, pero lo pueden hacer mejor ustedes cuando se les proporcione el manual en JTP. Les voy a poner esos manuales en JTP, así cuando abran, ahí van a estar. Y aquí están los camiones fuera de carretera. Miren, las motoniveladoras, aquí he bebido estabilizadores, compactadoras, vibrocompactadoras. Y ahí, miren, ahí está. Pero no nos han puesto en cada uno qué características tiene. Y esto sería ideal hacerlo. A ver si nos podemos organizar cuando acabemos de hacer las fichas técnicas, tener todo esto para uso ya de los alumnos de la UMSA. Y ahí están, ¿no? Aquí están las chancadoras móviles, los recicladoras de pavimento, fresadoras, y ahí están todas las máquinas de comercio. Aquí hay bastantes. Por ejemplo, esta es la H31, que tiene unos equipos, ¿no? Aquí vamos a ver. Aquí están. Miren, bien clarito. Ahí están los de la 31. Vamos a ver ahora la 42. Ahí están la 42. Algunas se repetirán, otras desaparecerán y otras ya no se las tomará en cuenta, sino como equipos antiguos. Ahí está la 44. Aquí ya no hay dibujitos, pero ahí están. Ya han puesto la 44, está en inglés, ya han puesto todas las marcas, pero ya sin dibujos, ¿no? Luego venimos a la Komatsu 30, la que hemos podido ver. Y ahí están también sin dibujitos. Están la otra división de la 27.
y nos van poniendo aquí, a ver, no, ese es el título. Sí, ese es, ¿no? Y ahí están. Está por aquí. Vamos a ver dónde pueden estar. Veremos. Ahí están. Miren bien clarito, ¿no? Ya anotan, ahí están una serie de equipos y aquí están las potencias, pero no sabemos. Se supone que esta es de 43.4 y esta de 1150. Imagínense, esta es grande, ¿no? O sea que habría que ver esto en los catálogos si esto está bien o están al revés. Desde aquí están empezando con esa y están yendo hasta aquí. Esa sería la más grande. Entonces habría que ver eso por estamos bien. Después, ahí está la 48 y la 48 ahí está también en inglés y ahí están las máquinas para ver cuáles se repiten, cuáles no. La 49 que es del 2019 ya, y esta es también, aquí hay otras series de equipos que no siempre son los mismos. Que ver es, y finalmente tengo esta otra, la 47, que también, esta es del 2017. Y ahí están, vamos a ver, ahí están los equipos, camiones articulados, retroexcavadoras aquí mixtas y estas perforadoras, productos forestales, manipuladoras para subir materiales, camiones fuera de casetario mineros, motoniveladores y así sucesivamente podemos encontrar. Entonces, como verán, desde la próxima clase, antes de carnavales, ya vamos a poder nosotros realizar estos trabajos de equipo por equipo para que ustedes lo vayan conociendo y en JTP puedan elegir, ¿no? Porque si no los conocen bien, ¿cómo van a poder elegir? Me pueden decir, ingeniero, ¿saben este equipo? Sí, les digo yo, y ustedes no saben por qué lo he elegido yo, ¿no? El que está aprendiendo son ustedes, no soy yo. Entonces, ustedes tendrían que tener esa posibilidad de, de conocer directamente sus equipos que van a utilizar. Entonces, esta clase justo era introductoria para que vean ustedes que conocer las operaciones de las máquinas y sus métodos constructivos de las obras es demasiado importante, ¿ya? Porque si no, bueno, van a poder distinguir en una maqueta, en una fotografía, algo, un equipo de otro, y no corresponde eso, sino decir, hay que poner este, porque en el precio unitario va a venir este equipo y eso va a incidir en mi precio unitario. Entonces, inicialmente, ¿cómo puedo seleccionar? Viendo precios unitarios. Ahorita ustedes tienen de las de vista, presupuesto y construcción, que hay más precios unitarios con maquinaria para edificios. Presupuesto y construcción se ha dedicado más para precios unitarios de edificios. En cambio, Cadeco, La Paz y Cadeco Cochabamba ya toman algunas máquinas para caseteras. Entonces, ahí van a ver ítems que ya toman algunos ítems de caseteras. Entonces, tienen que ojear esas revistas, aunque sean antiguas, sirven, ¿no? Qué mejor si tengo una última, pero las antiguas también me sirven. Así que esa es la situación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy? A ver, a los que les ha parecido que estaba bien, pongan su mano para ver. Una consultita, Adelante. no más que una consulta, una curiosidad. Nos hablaba sobre el piedra terraplén, si no me equivoco, Inge. Pedraplén y sí, Exo. Y Inge, Colorado. eso aquí en Bolivia, ¿o en qué otros sectores se puede aplicar eso, aparte de los mares o del
No, en CIOS. He dicho que en Amor de Dios, aquí uno de mis amigos que ha crecido conmigo, José Luis Montaño, que está en el instituto, él ha hecho eso cuando era director de Cuencas y está en Amor de Dios. Cuando vayan por ahí abajo, observen cómo está, bueno, en qué estado estará ahora, no me he fijado, ¿no? Pero es una obra muy interesante que se utiliza. Y pedraplén se utiliza en el altiplano. He visto varias obras con pedraplenes, pero no somos muy cancheros. Al no ser muy cancheros, tampoco aplicamos, ¿no? O sea, la verdad es así. Que solamente cuando conocemos bien una cosa, nos vamos colocando. No conocemos, no lo aplicamos, ¿no? ¿Qué opino? Está No bien. se aplica eso. En cambio, ustedes ya ahorita se han dado cuenta que hay muchos trabajos en los cuales yo tengo que conocer las operaciones para poder aplicar máquinas. Y no es a todo, no hay máquinas todólogas. A todo puedo aplicar. No hay. O sea que hay determinadas máquinas que pueden hacer. Un favor, ¿quién se comunicó conmigo por correo para ver que había otra forma de tomar la lista? Algo así me dijo. ¿Quién era? ¿Está aquí? ¿No ha venido a clases? Bueno, ya se comunicará luego. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, disculpe la pregunta. ¿Cuáles son las desventajas de construir con pedraplenes? Bueno, mira, que los pedraplenes no tienen, digamos, la uniformidad que puede tener un muro de mampostería, digamos, ¿no? Pero el pedraplén no viene vertical, el pedraplén se inclina, se inclinado, como has visto, lo que hemos visto para formar esa carretera. Entonces, un buen terraplén protegido por un pedraplén a los costados, que es escollerado o pedraplén, es bueno, se puede hacer. Entonces, no es muy aplicado porque siempre puede ser, en algún momento, el agua puede entrar y afectar al terraplén. Pero en general es mucho más barato que otros métodos y para ciertas construcciones se puede hacer ese tipo de construcciones. ¿Por qué? Porque se traen las piedras en camiones roqueros, se llama, no los que vayan a rock, sino que traen rocas gigantes. Uno o dos llevan, nada más. Y eso lo llevan al pedraplén, una o dos. Entonces van poniendo una sobre otra, y evitan que las aguas por el golpeteo del viento las vayan destruyendo el terraplén que ya fue construido. Eso es, hay que buscarle, ¿no? Y hay manuales para diseñar pedraplén, por si acaso. Hay manuales. Así como hay manuales para escribir, eso yo lo he estado buscando, no he encontrado en mis archivos que tengo y en mis documentos, en mi escritorio. Tengo dos escritorios que se han amontonado todo, pero ahí yo tenía para diseñar pavimentos que se encima de empedrados. Eso es especializado. Entonces había que estudiar porque muchas de los pavimentos que han hecho en la ciudad lo han hecho ahora empedrados y ahora están un desastre, ¿no? Entonces había que ver cómo se debería hacer. Entonces todo eso es importante que el ingeniero vaya a ver. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya, gracias, porque veo que a la mayoría han comprendido el sentido de esta clase. Los otros que no han puesto a pasa, ¿alguna pregunta tienes? A la noca. No están, creo. Calle. Sí, que he entendido. Y por favor, pones tu manito. Ponle más, no seas tímido.
Aquí hay varios que no sé si están. Samantha Ortega, ¿estás en clases? También comentarle, Inge, que Sí, ingeniero. Ya, ¿cuáles tus dudas en la clase de hoy? hola, hola. Sí, adelante. Sí, he visto, Inge, que están usando pedraplenes para el desvío de río, para un proyecto de riego. Bien. Y usan gaviones, Inge, estilo gaviones, de acuerdo a la altura, digamos, 30 a 20 existen gaviones con piedras armando. Ya, Eso he pero visto, Inge. no te olvides que el gavión es otra metodología de construcción. El gavión no es colocar cualquier piedra. Para controlar la calidad de un gavión se saca la foto del gavión y se puede ver de frente si han hecho adecuadamente o no. ¿Sabías eso? ¿No? Mm, Pero aquí no se respeta esa calidad, ponen y le meten nomás, ¿no? Y en cualquier, ríos están utilizando eso porque es una buena estructura de contención y permite también el contacto con la tierra. Y el agua que viene, que sale de la tierra, puede ir hacia el río. ¿Por qué? Porque permite, por esos intersticios que tienen las piedras, pasar. No hay supresión. Si hay supresión es mínima. ¿Ve? sí, Inge, sí. ¿Quién más? Hice una consultita Sí, Zona. acerca de esa situación que he comentado ahorita de los gaviones y para el tema de la oxidación, ¿qué tipo de materiales, Inge? Porque, bueno, yo he visto, pues, por lo menos en algunos lados se ve, digamos que, no sé si se oxida o revienta el material, o sea, de lo que está como alambrado que lo agarra a las piedras, digamos, por así decirlo, a las rocas. Entonces, ¿qué tipo de material es ese, ingeniero? Mira, ¿O qué más o sabes menos es? que el gavión tiene que ser, es patentado, sabías tú, ¿no? Que Macafesi ha planteado los gaviones y ya hay gaviones truchos también, ¿no? Que han visto, han hecho así y así lo venden. No pueden, digamos, oxidarse porque es galvanizado, ¿no? Uno, y dos, no pueden explotar las canastillas porque está calculado. Entonces, si han ocurrido esos problemas, son que son truchos los gaviones. Sí, eso ¿Listo? dije, porque constantemente estamos caminando, digamos, de La Paz hacia el Alto, entonces en la parte de lo que es hacia la Vallivian, a la Plaza Vallivian, entonces ahí hay algunos que se han reventado, digamos así, entre comillas, y por eso era la duda, digamos. Claro. Te estoy diciendo no porque sea socio de Macafé, sino Macafé es una firma argentina que ha metido los gaviones y daban cursos cuando nosotros éramos más chancos, ¿no? Y tienen sus características. Yo he visto lo que muros de contención de edificios se estaban por venir abajo. Entonces, en el dato de detectar, hemos podido detectar que habían hecho cualquier cosa, cualquier cantidad de piedras de todo tamaño y no ha funcionado el gavión como debería funcionar. Entonces han tenido que ser un muro de contención de hormigón armado, que les hemos ganado en juicio. Háganlos y han tenido que hacer. O sea que por eso, control de calidad, muchachos, es demasiado importante, ¿no? Y lo que estás viendo, me alegro mucho que sean observadores, mis alumnos. Vayan observando, saquen fotos y luego vean sus apuntes, vean literatura, cómo va Macafés y qué características tiene, en qué casos se presentan esas patologías, etcétera. ¿Ya? Bueno, creo que por hoy, muchas gracias. Ha dado una bonita clase para mí también. Para ustedes la mayoría está bien. Me alegro de que así sea. ¿Ya? Bueno, no les voy a dar más prácticas, pero vayan preparándose para cuando tengamos en JTP estos manuales, ya podamos ir mejorándolos. Solamente esas hojas de identificación que si son, digamos, somos alrededor de 70, en ese momento 73 alumnos que estamos pasando clases. Si tenemos, no sé, digamos, unos 20, 30 hojas que tenemos que hacer eso, cada dos alumnos nos tocaría una hoja, ¿no?
O sea que mitad de hoja uno, mitad de la otra hoja, de una hoja, no de un catálogo. Entonces, ustedes eso lo pueden hacer rápido y yo creo que podríamos aportar lindo para cursos que vengan después. Y ustedes para su vida profesional, ¿no? Yo creo que eso es importante hacer. Bueno, nada más. Nos vemos. Cuídense siempre y que Dios los bendiga. Nos vemos el fin de semana, el viernes.